A pesar de que en Colombia hace carrera la frase de que no hay plata, usted hoy no consigue un tiquete aéreo prácticamente para ningún destino en Colombia y muchas veces en el mundo. Cada vez es más grande el mercado aeronáutico. ¿Qué tan pequeño se está quedando el mercado y la infraestructura en el país? Bienvenidos a La Clave. Don Víctor Grosso, qué bueno tenerlo aquí en el estudio de La Clave, no había venido. Juan Roberto, muchas gracias, está muy bonito todo esto. Lo hicimos para usted. Muchas gracias por la invitación. Oiga, don Víctor, hace algunos días, ya semanas, estuvimos hablando y hubo una pelotera enorme por el tema de la gasolina de los aviones, que un daño en Reficar. No vamos a entrar en ese detalle de quién tuvo la culpa, de si la distribuidora, de si Ecopetrol, de si Reficar, que se quedó la refinería, que se quedó sin luz para producir gasolina de avión. Pero lo que parece haber dejado en evidencia esa crisis de hace algunos días es que cada vez se necesita más gasolina de avión porque hay una demanda infernalmente grande. ¿Qué tan grande es esa demanda por tiquetes y por viajar en avión en Colombia? Es muy grande, Juan Roberto, y si nos vamos de pronto un poquito al origen de qué está ocurriendo, porque no necesariamente es un fenómeno solo de Colombia, yo creo que después de la pandemia, cuando todos entendimos que éramos vulnerables y que nos podíamos morir en cualquier momento, a que después de eso decidimos disfrutar la vida y gastarnos la plata de otra forma, y eso está teniendo unos cambios muy estructurales sobre la economía, no solo de Colombia, sino del mundo. La gente está demandando más servicios, más viajes, más conciertos. Vaya, si usted y yo fuéramos cantantes medio buenos, podríamos hacer 4 jornadas consecutivas ni usted ni yo vamos a ser cantantes, para nada. Pero la gente está invirtiendo en eso, la gente está gastando en eso. En bienestar. En bienestar, en vivir la vida, ¿sí? Entonces, eso se está viendo, por ejemplo, en el caso de Colombia, mucho en el tema de los conciertos y también en el tráfico aéreo de pasajeros. El año pasado, por los aeropuertos de Colombia, se movilizaron cerca de 50 millones de viajeros. Es como si cada colombiano se hubiese montado una vez en avión. Es una cifra, un solo año. En un solo año. Es una cifra bastante grande. Ya tenemos datos, inclusive, hasta julio de este año se han movilizado 32 millones de viajeros por los aeropuertos del país. Este año va a ser más que el año pasado. Claro, porque ya estamos creciendo sobre el año pasado un 16%. Entonces, con una demanda creciente y una oferta estable, pues empiezan a generar esos desbalances. No solo lo vimos con el caso de los combustibles, sino que usted en ocasiones, me imagino, cuando va a cubrir eventos en Cartagena, ve cómo ese aeropuerto se ha quedado de pequeño. Ya no hay temporada uno se tiene que sentar por allá en el piso a esperar el avión. En fin, entonces si la infraestructura no se ha preparado, necesitamos también crecer porque seguramente, además el gobierno nacional tiene dentro de sus metas, y lo ha dicho, digamos, en estas palabras, reemplazar el petróleo por el turismo. Y para lograr eso tenemos que crecer estas cifras por lo menos en 2 o 3 veces. Mire, usted y yo que viajamos por trabajo muchísimo, entre Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla, etcétera, me pasó hace unos días algo que yo nunca lo había visto. Y es que el avión llega, yo iba para Bogotá y venía de Cali. Dije, bueno, llegó el avión de Bogotá, va para Cali. Se empezó a bajar la gente que venía de Bogotá hacia Cali y empezaron a montarnos los que íbamos para Bogotá. Como si fuera un Transmilenio. Yo decía, ¿esto qué es? De ese tamaño estamos hablando con la situación del mercado aeronáutico. Claro, además súmele los viajeros que están llegando desde el exterior, que también son cifras históricas. El año pasado llegaron más de 6 millones de extranjeros no residentes, son datos, la verdad, muy buenos, se ha estimulado el turismo, entonces también tenemos que prepararnos, ¿no?, para esa interconectividad internacional. La pregunta es, ¿qué tan pequeño se está quedando el sector, la infraestructura aeronáutica en Colombia frente a esas cifras tan monstruosas que usted nos cuenta? Es que si usted sigue creciendo al 10 al 15% cada año, pues esta cifra de los 50 millones de viajeros en 12 meses, pues rápidamente se va a convertir en 100 millones de viajeros. Entonces tenemos que preparar la infraestructura aeroportuaria para eso. Yo siento que desde el gobierno sí están trabajando en ello. En este momento se están haciendo algunas adecuaciones, pero pequeñas, ¿no? En el aeropuerto internacional El Dorado. Sí, también se están haciendo algunas adecuaciones pequeñas, pero también se está trabajando en otros proyectos un poco más grandes. Por ejemplo, en la ampliación del aeropuerto de Cartagena hay un proyecto ya caminando. ¿Pero por qué todo es en pequeño? Esos ya son un poquitico más grandes. Ahorita en pequeños se están haciendo unas adecuaciones, por ejemplo, en el de Palmira, por el tema de la COP16. Digamos que hay medidas en el corto, en el mediano y también se está pensando en el largo plazo, pero no se ven rápidamente. No vale el largo porque plazo. Está creciendo más
más rápido la demanda que de pasajeros Pero, Víctor, por utilizar páreme, estas infraestructuras déjeme preguntarle. que nuestra capacidad de ofrecer servicios. El problema es que siempre pensamos en pequeño. Siempre. ¿Por qué Es que el pensamos aeropuerto, siempre en pequeño? ¿hace cuánto nosotros anunciábamos como una gran noticia el lanzamiento del nuevo aeropuerto El Dorado? No hace mucho, Y ¿no? lo lanzaron y ya se quedó pequeño. Y se quedó pequeño. Mire, el aeropuerto El Dorado de Bogotá debe estar movilizando al año unos 40 millones de viajeros, atiende más del 60, 50, 60% de la demanda nacional. Y hay un proyecto de iniciativa privada, yo tuve la oportunidad hace unos meses de entrevistar a Odinsa, que es el encargado de administrar el aeropuerto El Dorado, esto es Grupo Argos, esto es Grupo Empresarial Antioqueños, y ellos tienen desde hace muchos años, ellos vienen hablando desde hace muchos años sobre una iniciativa de origen privado para ampliar la capacidad de El Dorado desde esos 40 millones de pasajeros al año a unos 60 millones. Sí, y eso sí sería un proyecto muy grande, inclusive para una nueva terminal, inclusive para ampliar las pistas, inclusive para ampliar los accesos, la avenida El Dorado. ¿Quién es el dueño del negocio aeronáutico en Colombia? Pues hay unos privados, hay unas empresas que tienen iniciativas de origen privado, pero básicamente es el gobierno nacional el que concesiona los aeropuertos y trabaja con el sector privado pues para desarrollarlos. Y el tema de las aerolíneas, con el tema del combustible lo vimos, que se están quedando pequeñas para atender semejante cantidad de demanda. Aquí, ¿por qué uno no ve más aerolíneas? Y se lo pregunto porque uno va a cualquier país medianamente civilizado y usted encuentra una cantidad de oferta de aerolíneas pequeñas, medianas, grandes, pero es que aquí prácticamente hay 2 o 3. Usted me corregirá. Sí, está muy concentrado el mercado, digamos, estaba creciendo el mercado, pero tuvimos lastimosamente los episodios el año pasado de las quiebras de 2 aerolíneas de bajo costo y digamos... Viva es una. Viva es una, la otra Ultra Air, están llegando nuevas aerolíneas, por ejemplo JetSmart es una aerolínea que ha prometido ser de ultra bajo costo y ahí está arrancando, está aprendiendo motores. Hay una que se llama Click, hay una que era la antigua Esa era la anterior EasyFly. Sí, Satena, pues que es la aerolínea pública, todavía como que no ha cumplido con ese deber social que le impartió el presidente Petro, ¿no? Hay que ayudar con la conectividad y crecer y bueno, pero sobre todo si no tenemos una infraestructura aeroportuaria, pues si quisieran venir todas las aerolíneas del mundo, pues no tienen dónde parquear. Independientemente de las dificultades por lo que vimos del combustible que falló, que hubo unos días en que no había, que hubo suspensión de vuelos, etcétera, con todo este crecimiento, con todo eso, ¿sabe qué le llama a uno la atención? Que siempre queda de sándwich el usuario. Y cuando digo eso es que... Es que cuando uno lo desmontan de un avión... No, es que Víctor, uno... Cuando le demoran el vuelo de un día para otro... Un pasajero queda a merced de lo que le digan a la aerolínea. Sí, y a veces no responden por una comidita, por... No, ¿cuál comidita? Por el hotel. Usted se sube a un avión, no llamemos a la 1, a las 2 aerolíneas, pero usted tiene que pagar por un tinto, por una gaseosa, no, por ya hay un aerolíneas snack. que eran muy buenas en el pasado y ya no dan ni un tinto. ¿Por qué? Porque, digamos, sí ha habido un incremento en los costos, pues se quiebran, por ejemplo, estas aerolíneas de bajo costo, entre otras porque subieron sus costos operativos, porque el valor del petróleo se subió, el valor de los combustibles se subió, tienen costos en dólares y ganan en pesos colombianos, entonces eso para ellas generó un desbalance financiero y digamos que han migrado hacia otros modelos de negocio donde es difícil, la verdad, ser bastante rentables y bueno, hay ahí también una gran apuesta que tienen que hacer de muchas inversiones y demás. Avianca prácticamente se quebró, LATAM se quebró durante la pandemia, tuvieron que enfrentar procesos de reorganización ante los Estados Unidos y salieron otras aerolíneas totalmente distintas. Usted que es experto en economía me va a ayudar a entender, nos va a ayudar a entender esto. Porque un tiquete a Cartagena vale casi el triple de lo que vale uno a Miami. ¿Sabe que no le tengo respuesta tampoco? ¿Por qué un tiquete a Pasto? Y son cosas que vemos. A Pasto vale más que un tiquete a Orlando. Usted puede ir a Panamá. Usted encuentra planes a México. Pero Víctor, ¿cuál puede ser una explicación? ¿Por qué? Pues puede ser también parte de una demanda muy grande, ¿sí? No, pero y pocos atendiéndola, ¿no? Entonces se aprovecha para inflar precios. Usted en Europa consigue un tiquete entre Madrid y, me lo estoy inventando, puede ser también consecuencia de lo que usted dice, de pocas aerolíneas atendiendo el mercado nacional. Usted consigue tiquetes a
me lo estoy inventando, 60 euros. Claro, para viajar de un país a Vaya otro usted, en pregunte Europa. un tiquete. Pero mire también los aeropuertos que tienen, Vaya miren usted- esa cantidad de aerolíneas que tienen. Vaya usted y pregunte una oferta mucho más grande. Vaya usted pregunte un tiquete en Feria de Cali, Bogotá-Cali, el 22 de diciembre. Mire No, lo que no, le sacan. Imposible. Para ir o a cuando se Pasto. cierra una vía. Cuando se cierra una vía. Bueno. ¿No ve cómo se suben, cómo se disparan los tiquetes? Cuando se cierra la vía al llano, un tiquete al llano se dispara hasta en un 150%. 700.000 ¿sabe pesos cómo son se un llama? trayecto. Pero yo no soy tan estudioso como usted en economía y quiero su Abuso. opinión. Eso se llama ser abusivo. Sí. ¿Cierto que sí? Estoy completamente de acuerdo Eso con se usted. llama que hay un monopolio que no permite que otros lleguen. ¿Por qué no llegan otras? ¿Por qué el país no permite que, digamos, Es ampliemos lo que la muchos oferta? expertos que dicen, abran más las fronteras a las aerolíneas, pero no solo para tener conectividad internacional, sino para que más aerolíneas lleguen, inviertan y operen dentro de Colombia. Es uno de los llamados que hacen, digamos, desde el sector turístico, pero además de eso, Juan Roberto, mire, si queremos que el turismo reemplace al petróleo, tenemos que crecer nuestras capacidades en un Claro. 2, 3, casi 4 veces. No solo es crecer los aeropuertos, porque la gente llega a un aeropuerto Eso tiene y que no ser- se queda en el aeropuerto, eso tiene que sale ser- a viajar por el país. ¿Eso tienen que ser privados los que hagan los aeropuertos? Pues ¿El Estado no está en capacidad de hacerlos? ellos entregan unas concesiones, digamos, son las famosas alianzas Sí. público-privadas, como funcionan las carreteras, O sea, grandes sí. carreteras. Sí, el Estado dice, yo le doy el permiso de que usted opere este aeropuerto, hágame esta ampliación y saque, digamos, rentabilidad de él por tantos años. Esa es la forma en cómo se financian esos proyectos. Hay otros que son, pues hay unos que necesitan inversión pública, hay otros como el que le cuento del caso Odinsa, que quiere ampliar la capacidad del aeropuerto El Dorado, y ellos dicen, nosotros ponemos absolutamente toda la plata, sería una iniciativa privada, tenemos el proyecto y pues con el usufructo de la concesión durante muchos años, pues ellos retornan esa inversión. Pero mire, tenemos que mejorar en vías que conecten a las ciudades con los municipios, porque si todos esos turistas salen a viajar y con las carreteras que tenemos también, con los cuellos de botella que se nos generan, con los trancones que hay en las ciudades, tenemos que mejorar también inclusive en infraestructura hotelera. ¿Bogotá necesita otro aeropuerto? En servicio. Este proyecto de Odinsa plantea inclusive la creación de una nueva terminal, porque es que imagínense, ¿En dónde? Donde es que el puente aéreo es muy chiquitico, pero Por eso, sobre pero el puente aéreo cerca. podrían crear como una... Pero digo, por- otro aeropuerto, porque Guaymaral, que chiquitico, queda en el norte. Sí, queda en ¿Vale el la norte, pena? no, pero sobre el complejo de El Dorado harían una ampliación... No es que construya en otro lado. Cartagena le va a hacer otra pista. Cartagena van a ampliarlo y también hay una iniciativa de origen privado para crear un nuevo aeropuerto en la ciudad de Cartagena. ¿Cuánto llevan construyendo o intentando empezar a construir el aeropuerto del café? No, pero ese sí ha tenido unos enredos. Espantosos. Don Víctor, de verdad, gracias por ayudarnos a entender un mercado. Pero mire, que eso es sí nos hace, fascinante. y eso sí nos hace reflexionar. Claro. Nos hace reflexionar. Es Lo que de es lo esto, de los combustibles una nos hizo reflexión. reflexionar. Estamos muy al límites, no solo con el suministro del combustible, sino que ya se nos quedaron pequeños. Puede- Y eso que estamos hablando de los aeropuertos más grandes del país. Víctor, ¿puede haber un colapso? Eh, En algún momento decir, oiga, esta vaina en una temporada alta. de Bueno, pero pronto- creo que lo hemos visto. Ha pasado. Sí, ha pasado, digamos, si hay un... Aquí se retrasa un avión en El Hace- Dorado. Eso pasó y hace se 20 colapsa- días. y se colapsa Tuvo un toda la accidente, operación un del país. pequeño avioncito en El Dorado y colapsamos durante un día entero. Don Víctor, gracias por Muchas estar en la gracias a clave. usted. Muy Bueno, amable. que esté bien.